Bien. Y aquí vamos a hablar de la ligadura, ¿sí? La ligadura. La ligadura puede ser libre si no ha sido asignada. Y está en estado ligado si ha sido asignada. Entonces, si la vamos a ver en cálculo lambda, el cálculo lambda, entonces, si la expresión E es una variable, la variable X ocurre si y solo si X es igual a E. Si la expresión E es de la forma lambda y E', entonces la variable X ocurre libre siempre y cuando sea distinto este y que ocurra libre acá. O sea, básicamente, si es una expresión solita, entonces ocurre libre. Si es una expresión tipo lambda, de y de E, de expresión, entonces, y la expresión ocurre libre si es de la forma E1, E2, entonces ocurre libre si X ocurre libre en N1 o N2. Acuérdense que la expresión de cálculo lambda, que eso lo hemos visto hace un par de clases, básicamente es de la manera. Entonces, una expresión, una LC expression, que es del cálculo lambda, ocurre si es un identificador, ¿correcto? El segundo caso es lambda identificador. Y luego acá, esperen, voy a moverlo un poco más para acá. Ese me hizo el mouse. Ay, chanta, voy a tenerlo que mover así. Bueno, aquí esta es el lambda identificador LC expresión, y la última es, un paréntesis, LC expresión, ¿vale? Esta es la gramática, si no la recordaba. Entonces, ocurren tres casos. Si es un identificador solito, ocurre libre. Si es lambda, que es la expresividad de función, identificador, si es igual a este identificador, suerte, tiene que ser diferente. Y ocurre libre aquí, dentro de la expresión interna. Y en el otro caso, ocurre libre si ocurre libre acá o ocurre libre acá. Entonces, observemos. Entonces, de acuerdo a la siguiente definición, preguntemos, ¿ocurre libre X o no ocurre libre X? Les voy a ayudar con este. Como X es igual al de este, entonces no ocurre libre porque está ligada al valor de aquí. Preguntemos X. Entonces, miren acá. Como este es un LC expression, entonces debe ocurrir libre en alguno de los dos lados. ¿Sí? ¿Ocurre libre aquí o ocurre libre acá? Como aquí es un identificador solito y la regla nos dice, si es una variable solita, entonces ocurre libre. Si es igual a este. Entonces aquí ocurre libre. Y miremos este. Este se parte en dos LC expression. Vamos a ver. Entonces, observemos. ¿Debe ocurrir libre aquí o ocurrir libre acá? ¿De acuerdo? Porque esta es el tercer caso. E1, E2, entonces ocurre libre si ocurre libre en E1, en la expresión 1, o en la expresión 2. Analicemos la expresión 1. X no es igual a esto, entonces tenemos que analizar acá adentro. X no es igual a esto, entonces ya. Y aquí está solita. Eso significa que ocurre libre. Y acá vamos a ver esta expresión. Tiene dos expresiones, debe ocurrir libre acá o ocurrir libre acá. Analicemos, no es igual a este, y acá solo es un indicador, ocurre libre. Y acá, or, aquí ocurre libre. True or true, true. Entonces aquí va a ocurrir, X ocurre libre, por cualquiera de los dos lados ocurre. Entonces, es básicamente cumplir estas reglas. Para eso, vamos a diseñar una función. Profe, dígame. La otra vez que yo sí me perdí esto. No entendí por qué el tema de libre y no libre y todo eso. Es solo cumplir hay que cumplir estas reglas, básicamente. Que si es igual a una expresión solita, si es igual a esta expresión, si cae en el caso identificador, ocurre libre, sin ningún problema. Si cae en la expresión, si es una expresión lambda, ocurre libre. Si es diferente a esto y ocurre libre aquí, este lambda expression, pues viene a decir este lambda expression. Y acá, en el caso de este, tiene que ocurrir libre acá o ocurrir libre acá. Eso es una definición. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos definir si X ocurre libre en cualquiera de las dos. Entonces, ustedes observan, X aquí está. ¿Qué me pueden decir? De acuerdo a lo que dije, ¿ocurre libre o no ocurre libre? Con lo que acabo de decir. ¿Ocurre libre o no ocurre libre? Ya estaría ligada, ¿no? Ya está ligada, ¿sí? Aquí, por la segunda regla. Si ustedes ven, la segunda regla me dice, si la expresión es de la forma lambda y de E, entonces la variable X ocurre libre sí, solo sí, Y es distinto que X y ocurre libre E. Eso es un I. ¿Sí? Entonces, eso es un I. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar una función, igual aquí está hecha,
Pero, bueno, aquí, y aquí, bueno, aquí vienen los mapas. Entonces vamos a ver esta de ocurre libre. Entonces vamos a analizarlo y vamos a ver cómo podemos sacar una expresión lambda. Entonces acá, recuerden, numeral lang EOPL, y acá vamos a definir unas expresiones. Define expresión 1. Entonces, una expresión lambda puede ser un símbolo X. Este sería el caso identificador. Este es el caso identificador. El segundo caso es que venga de la expresión 2, que sería tipo lambda, que venga X, y por ejemplo, sea, por ejemplo, X solo, por ejemplo. Este sería otro caso. Y definir una expresión 3, que sería del caso, expresión 1, pongamos lambda y X, y acá pongamos X solito. Podemos poner XY, por ejemplo. Entonces, estas expresiones cumplen la gramática. Esta gramática que ustedes ven acá. Un lambda expression puede ser un identificador. Puede ser la palabra lambda seguido de paréntesis identificador seguido de una lambda expression. En este caso, escogí identificador. Este vendría siendo lambda expression. Y finalmente, este vendría siendo, se llama pp expression. Después lo van a conocer bien. Entonces, que son dos lambda expression. Aquí tiene la primera y aquí tiene la segunda. Este corresponde al segundo caso, que es este. Y este corresponde al tercer caso. ¿Sí? Entonces, simplemente mapeé la gramática. ¿Sí? Si ustedes ven, la mapeé así, de acuerdo a cómo está ahí. Expresión 1, pues solo es el X. Expresión 2 es el lambda XX. Y expresión 3, pues es este de acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a diseñar una función para determinar si ocurre libre o no. Entonces, nos toca, de acuerdo a la gramática, nos toca definir esa función. Define ocurre libre. Entonces, ocurre libre recibe la expresión y recibe una variable, ¿correcto? Recibe una variable que queremos preguntar. Vamos a preguntar por el primer caso. Si la expresión es un símbolo, ¿qué pregunto? Si la expresión es un símbolo, ¿qué pregunto acá? De acuerdo a la regla. Si es un identificador, ¿cuándo ocurre libre? ¿Cuándo ocurre libre, muchachos? ¿Cuándo ocurre libre? ¿Qué les dice ahí? If WF es sí, solo sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tengo que preguntar ahí? De acuerdo al primero. ¿Qué tendría que preguntar? ¿Qué tendría que preguntar? Debería preguntar si X es igual a E. Si el identificador es igual a la variable. Sí, exactamente. Entonces pregunto, ¿cuál pregunta expresión de va? Correcto. Listo. La segunda condición, ¿cómo me doy cuenta que es tipo lambda? ¿Cómo me doy cuenta que es tipo lambda? ¿Qué tendría que preguntar? Que si es lambda, si variable, o sea, si lambda, si uno me pregunta. No, porque lambda no es, lambda es una palabra, ¿sí? Lambda es una palabra. Sí, eso es una palabra, esto es un símbolo. Lambda es un símbolo. No es nada raro, ¿sí? Lambda es una palabra, ¿sí? Esto es una palabra. Entonces, ¿qué debería revisar yo aquí para darme cuenta que eso es un lambda expression? Que es el segundo caso de la gramática. ¿Cómo haría para darme cuenta? Con el car, correcto. Listo, con el car de list, con el car de expression. ¿Y qué pregunto? ¿Qué pregunto el car de expression? ¿Qué pregunto en el car de expression? ¿Qué pregunto en el car de expresión, muchachos? Exactamente. Vea, ¿usted es igual a comillita lambda? Exactamente. Y si es así, aplico la regla. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que cumplirse dos cosas. Tiene que cumplirse que X ocurre libre si es distinto que Y. Que Y es distinto que X, o sea, de este. Muchachos, ¿cómo yo sacaría este Y para poder preguntar si es igual a X? ¿Cómo yo haría eso? Si no es igual, ¿qué tendría que preguntar? ¿Dónde lo extraigo? Tengo lambda y entre paréntesis, lambda entre paréntesis y y luego x. ¿De dónde lo saco? ¿Cuál sería ese valor? ¿De dónde lo saco? Profe, como eso es como, no sería como CDR, CAR de CDR, algo así más o menos.
Este es el Y, la lista con Y, es el K del CDR de expresión. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos devolvería la lista con Y. ¿Estamos de acuerdo aquí? Esto es una lista como elemento. Miren acá, de expresión 3 vamos a sacar el K del CDR. Miren, expresión 3. XY, qué raro. Expresión 2. Vamos a sacar la expresión 2 para que ustedes miren. Vamos a sacar la expresión 2, que es el lambda. Entonces miren, el K del CDR de expresión 2. Me vuelve X, que esto podría convertirlo en el KDR perfectamente, ¿no? Y miren. Y entonces, ¿cómo haría para sacar esa X de ahí? Porque eso es una lista. ¿Cómo haría para sacar esa X de ahí? El car de eso, ¿no? Entonces sería el car, el KDR. Miren, saqué X. Y de allí, pues, me sale este señor. El KDR, miren. Ahí me sale. Entonces, yo debería preguntar si el KDR, entonces, si no es igual el KDR de expresión a la variable que entra. O sea, voy a preguntar si no es igual a este de aquí. Y ocurre libre en el siguiente. Ocurre libre en la expresión. Entonces, ocurre libre, var, y vamos a meter la expresión. ¿Cómo sacamos, muchachos? Tenemos la expresión 2. ¿Cómo sacamos esta X de aquí? O, por ejemplo, ¿cómo sacaremos esa X de allí? ¿Ese quién sería? ¿Ese quién sería? Esta X de aquí. ¿Quién sería ese? KDDR, correcto. El tercero de la lista, KDDR. Ajá. Expresión. Entonces, ocurre libre. Y esta es la condición que nosotros mapeamos, ¿sí? Entonces, preguntamos si el car, o sea, si el primero llega a un lambda, entonces llega a esto. Y en otro caso, cae en el tercer caso. Y en el tercer caso, miren lo que tengo. Tengo expresión 1 y expresión 2. Tengo que preguntar si ocurre libre en alguno de los dos, porque aquí lo dice, ¿sí? Porque aquí lo dice. Yo solo estoy siguiendo la regla que me están diciendo allí. Solo estoy following the rules. No estoy haciendo nada más. Entonces, ¿cómo saco la expresión E1 en expresión 3 y cómo saco la expresión E2? Esta es la primera expresión y esta es la segunda expresión. ¿Cómo saco este lambda solito y cómo salgo este XY? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Ustedes me dirán. ¿Cómo sacaría este primero? ¿Cómo sacaría este primero? El CDR, no, es el... Este de aquí, ¿quién es? A ver, ¿quién es? El car, ¿no? Si yo, miren, pregunto por el car de expresión 3, me saca la primera expresión. ¿Y cómo saco el segundo? Que sería XY. ¿Cómo lo sacaría? El CDR, profe. CDR de car. Sería el KDR, ¿no? Es el segundo. Mira, el KDR es XY. Si sacamos el CR, miren lo que sale. Sale una lista de lista. Entonces, cuidado con eso. Es el KDR. Recuerden que las listas tienen esa estructura recursiva. Es el KDR, no. El CDR me sacaré una lista con una lista adentro. Y eso no me sirve. Yo necesito sacar este XY solo. Recuerden que esto está compuesto por esto, seguido de una lista que está compuesto por esto y la lista vacía. Por eso es, el segundo elemento siempre es el KDR. Entonces, debe ocurrir libre. Debe ocurrir libre en el car de expresión con la variable y ocurre libre en el KDR de expresión. Y listo, ahí cerré y luego vamos a cerrar todos los casos. Entonces, vamos a analizar si nos da lo que nosotros estamos esperando. Entonces, pregunta, ¿X ocurrirá libre en el primero? ¿Sí o no? Ustedes me dirán. En el primero, de acuerdo a las reglas que les he mencionado. ¿Ocurre libre? Sí. Si preguntamos aquí, por ocurre libre en la expresión 1, X me va a decir verdad, ¿sí?
es igual a este. ¿Ocurre libre? Sí. Aquí ocurre libre. En la segunda, ¿ocurrirá libre X? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué haría? ¿Ocurre libre X en la segunda, la expresión tipo lambda? ¿Ocurre libre o no? En esta expresión. De acuerdo a las reglas que mencioné. O no hay día. Lean esto. Lean esto. Esta es la segunda. Léanlo. Léanlo a ver si ocurre libre X en la expresión lambda X. Esa es la que tenemos. Lambda X. X. ¿Ocurre X libre? Ahí. Exactamente. Como X está en el identificador, no ocurre libre. No hay nada que hacer. Es como Entonces, aquí una en la... esfera ligada, profe. La X esfera ligada. Sí, la X está ligada, claro, a la declaración del lambda. Quedan conectadas. Nada que hacer. ¿Sí? Nada que hacer. Y bueno, y en este último ocurrirá libre X. ¿Ustedes qué opinan? Este es el último caso. ¿Ocurrirá libre X en el último? En la expresión 3. Miren la regla. Puede ocurrir libre N1 o N2. Entonces, de acuerdo a la regla, ¿N1 ocurre libre o ocurre libre N2? ¿Ustedes qué me dicen? ¿N2? Esta es la expresión 1 y esta es la expresión 2. ¿Ocurrirá libre en alguno de los dos? ¿Ustedes qué piensan? En la expresión 2, ¿no? En la expresión 2 ocurre libre, efectivamente, porque esto es, tercer caso de nuevo, expresión 1 y expresión 2. Y aquí ocurre libre por ser identificador. También aquí ocurre libre porque es distinto que el Y, y en esta expresión también ocurre libre, porque es un identificador solito. Entonces, pues esto en expresión 3 debía ser verdadero de toda verdad, ¿sí? Ocurre libre en la expresión 3. Entonces aquí, básicamente, cualquier cosa que a nosotros nos pidan, o sea, realmente el hecho que ocurra libre o no tiene importancia para lo que quiero explicar. Lo que tiene importancia acá es que tengo un procedimiento para preguntar si una variable ocurre libre o no. Lo que estoy haciendo acá es hacer una función que me cumpla esta búsqueda. Ese era el objetivo. ¿Listo? Estas son las reglas. ¿Sí? Esas son las reglas. Esto más bien es, o sea, no es que sea el concepto de que ocurre libre o no ocurre libre, sino que miren, las reglas que aplicamos para resolver el problema que nos plantearon. Y el problema que nos plantearon